Otra idea que me impresionó, y que, bueno, debo decir que el libro está dividido en dos partes. Una primera parte es la parte personal, es decir, la infancia, la adolescencia, la juventud, el amor, etc. Y la segunda parte es la política, donde aparecen, bueno, las primeras damas, las candidatas, la obra, el poder y la muerte, quién manda, porque es sorprendente cuando uno compara los diarios de entonces y los de ahora. Aparecen algunos titulares que son casi un calco, ¿no? Ustedes habrán leído durante el gobierno de Néstor Kirchner y también el de Cristina, que continuó, los famosos titulares: poder bicéfalo, doble comando, ese tipo de expresiones que en la época de Perón y Eva también lo ponían, ¿no? A pesar de que Eva, insisto, no tenía un cargo público, pero como Eva irrumpió en la política tipo ventarrón, y además ensayando un camino que no era conocido para nadie, a veces fue desprolija. Entonces por ahí aparecía Evita anunciando desde el despacho del ministro de Trabajo un decreto presidencial sobre el agio, y lo decía por radio. Entonces la oposición se ponía loca y decía: ¿quién es esta mujer para anunciar el decreto firmado por el presidente de la Nación por la radio, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, aparecían estos cuestionamientos también: poder bicéfalo, quién manda y demás. Pero me sorprendió, miren que yo he leído La razón de mi vida hasta el cansancio durante años y más años y en distintas etapas, y por supuesto cuando fui a escribir este libro también. Y muy al final del libro aparece un capítulo que Eva titula Una idea. Y entonces ella dice ahí que las mujeres son como los países. Mientras no se le reconozca independencia económica, nadie le va a reconocer derechos. Y entonces dice Eva, bajo ese título, dice: yo lanzo una idea, que habría que pagarle a las mujeres que se casan un sueldo, una asignación, porque dice ella: no me van a decir que no es justo pagar un trabajo que se hace durante años y más años silenciosamente, sin que nadie reconozca, pero que sin embargo sostiene todo el resto de la actividad económica, ¿no? Esto no lo dice Eva, lo digo yo. Para entender esta idea, digo, si cada familia tuviera que pagar el trabajo doméstico que las mujeres hacemos en forma silenciosa y gratuita, no habría economía que aguantara. Entonces Eva dice: habría que asignarle un sueldo a las mujeres cuando se casan, y ella agrega que, porque si no van a terminar casándose solamente las tontas, porque las que sean vivas se van a quedar labrándose un porvenir con mayor independencia. Y dice Eva que esta paga tendría que salir de todos los trabajadores, incluidas las mujeres. Y después agrega y dice: y después habría que pensar si no aumentar esta asignación por cada hijo que llega, ¿no? Y la verdad que me impresionó ver cómo se encadenaron varias medidas de este proyecto que estamos viviendo. Para empezar, la primera medida de Néstor Kirchner con las jubilaciones extendidas, ¿no? Que permitió incorporar a quienes habían quedado fuera del sistema porque habían estado desocupados. Y en el caso de las mujeres, millones de amas de casa que nunca en su vida habían tenido un aporte y que con estas jubilaciones extendidas pudieron ser incluidas, y por primera vez se les reconocía ese trabajo que había sido silencioso. Pero después siguió Cristina, y siguió Cristina con las asignaciones universales por hijo. Cuando tomó esta medida, no lo tomó en un momento muy fácil, lo tomó 2 o 3 meses después de haber pasado el tema de la 125 y el conflicto con las patronales del campo, digamos, no era un momento fácil. Y ahí ella lanza esta medida de la asignación universal por hijo, y yo fui a buscar lo que ella dijo cuando lanzó esta medida. Que ahora les voy a decir la fecha exacta, fue el 29 de octubre del 2009. Y dijo Cristina entonces: la historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras, las mujeres, como
como la mayoría estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer. Y así surge la historia de estas asignaciones, para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. Estaba diciendo exactamente lo mismo que Evita había dicho antes como una idea, pero no solamente estaba diciendo exactamente lo mismo, sino que estaba concretando, estaba institucionalizando, estaba convirtiendo en ley muchas de las cuestiones que Eva había propuesto desde su fundación. La Fundación Eva Perón, como ustedes saben, era una fundación de ayuda social enorme, fue la mayor obra social que existió en la República Argentina y no existió otra igual después de esa. Era una fundación privada, no era estatal. Y Eva explica en La razón de mi vida cómo se le ocurre esta idea de la fundación. Ella dice que desde 1945 Perón le explicaba que lo que había que hacer, o la gran revolución que venía a ser esta nueva fuerza política, era redistribuir la riqueza. Y entonces Eva cuenta que le preguntó a Perón, pero ¿cómo el gobierno va a redistribuir lo que no tiene? Y entonces que Perón le contestó, bueno, justamente de eso se trata. Lo que tenemos que hacer es recuperar la riqueza que nos han quitado, para entonces, una vez recuperada, poder distribuir entre todos de una manera distinta. Hay que barajar y dar de nuevo, decía Perón, pero para eso hay que recuperar esa riqueza. Y entonces Eva le dijo, pero para eso va a pasar mucho tiempo. Y Perón le contestó, sí, claro, va a pasar un tiempo, y es muy probable que varias generaciones de argentinos no puedan ver hecha realidad la justicia social en sus vidas. Y entonces ahí Eva cuenta que fue entonces cuando se le ocurrió que mientras tanto ocurriera aquella revolución, algo había que hacer. Y ahí fue cuando le surgió la idea de la fundación. Y ustedes fíjense que una de las primeras cuestiones que la fundación atendió fue las pensiones a la vejez, porque entendía que eran los más vulnerables y los que menos posibilidades tenían para sobrevivir, para trabajar, y que además era una injusticia enorme, porque ya lo habían hecho, ya habían trabajado, ¿no? Y entonces ella lo primero que hace es ocuparse de las pensiones a la vejez. Y entonces uno piensa, ¿cuánto tiempo pasó para que a nuestros viejos se les pudiera reconocer una asignación digna y además aumentos razonables? Yo recuerdo, mi madre se murió en el 2005, todavía no había vivido tiempo para hacer esto, y se murió con una tristeza enorme, porque ella había trabajado toda la vida, desde los 14 años, y cobraba, me acuerdo yo, una jubilación de 350 pesos. Digo, yo hubiera aguantado un poco más y lo hubiera visto, ¿no? Pero se murió triste y con una sensación de indignidad y de bronca, ¿no? Por haber trabajado toda la vida y que no lo habían reconocido. Y hoy, ¿cómo cambió esto, no? ¿Qué cantidad de viejos? Y encima ahora tienen tarjeta de crédito y posibilidad de comprar cosas que hace un par de años atrás era inimaginable para ellos. O pueden viajar, o pueden soñar, o pueden pensar una realidad diferente, ¿no? Y después pensaba, bueno, la Fundación de Ayuda Social de Eva mandaba máquinas de coser a los lugares más necesitados, porque entendía ella que eran una herramienta de trabajo. De hecho, Eva había crecido en su infancia escuchando la máquina de coser de su mamá, que con ese trabajo había logrado sostener a sus hijos, ¿no? Después de que su compañero hubiera muerto y quedaron en la pobreza. Y hoy Cristina no manda máquinas de coser, manda netbooks, se la da a los pibes. Y yo en general, cuando suelo hablar en Buenos Aires, suelo decir, bueno, saquémonos de la cabeza Buenos Aires. Y acá les digo, sáquense de la cabeza Santa Fe, la gran ciudad, y piensen por un momento lo que significa una netbook en el hogar de un pibe que vive en el Chaco, en el medio del monte, donde si no tuviera esta netbook jamás esa familia podría tener noción de lo que significa una computadora. Y hoy, no tener noción de lo que significa una computadora
es quedar casi fuera del mundo, porque todo se maneja de esta manera, hasta un cajero automático, que está bien, en el medio del monte no hay, pero que si este pibe no ve esa computadora y si su familia no la ve, menos posibilidades va a tener si alguna vez pueda asomar la cabeza en la ciudad, ¿no? Y esto, que significa inclusión, que en la época de Evita no se llamaba inclusión, se llamaba justicia social, se llamaba atender a los que menos tienen, se llamaba sumar a los pobres. Esta es la línea conductora. Por eso cuando a veces yo escucho a algunos compañeros que cuestionan algunas cosas, y está bien, porque está bueno cuestionar, porque obviamente no hay nada perfecto, y por supuesto que hay cantidad de errores, como tuvieron cantidad de errores Perón y Eva en su tiempo. El tema es ver acá la esencia de lo que se está proponiendo y la esencia de lo que se está haciendo. Después podemos discutir todo lo que queramos, pero el tema es para dónde rumbea la cosa, ¿no? Y acá una última cosa, ver las reacciones de quienes no les gusta una propuesta nacional, popular, inclusiva, también es una señal de que se va en sentido acertado. Porque si uno ve las reacciones y las compara en los tiempos de Perón y de Eva, y las compara en los tiempos de Néstor y ahora de Cristina, créanme que los insultos son iguales, exactamente iguales. Impresionaba ver cuando Cristina enfermó y se tuvo que operar y tuvo este falso positivo de una posibilidad de cáncer que habrá durado un día, creo. Yo me acuerdo que miraba el muro del Facebook y decía, yo no lo puedo creer. Entonces pensaba, en los tiempos de Eva, en las paredes la gente escribía cosas, y ahí escribieron viva el cáncer, ¿no? Y todas las cosas que escribían. En estos tiempos las paredes son las redes virtuales, los muros están ahí. Y yo les aseguro que he leído algunas cosas en esos muros que se parecían bastante a viva el cáncer, ¿no? Entonces digo, si lo que no les gusta un modelo nacional y popular la tienen tan clara, que insultan de la misma forma o calumnian de la misma forma, bueno, los que así nos gusta no podemos ser menos para tenerlo claro, que se está tomando la posta de aquel enorme movimiento que revolucionó la Argentina, que cambió culturalmente a la Argentina, a pesar que después digan que el peronismo no se ocupó de la cultura. Esos son los que entienden la cultura como la exposición de cuadros, o la cultura como la función de Gala, de Colón. Por ahí no se ocupó de eso el peronismo, es verdad, pero se ocupó sí de cambiar los valores culturales del pueblo. Tanto lo hizo así que aún a los que no les gusta, ya no les resulta extraña la palabra justicia social. Y quien quiera oponerse a estos valores, por lo menos lo dice en voz bajita porque queda feo. Eso es una revolución cultural. Y ahora se ha tomado la posta y vamos por una segunda revolución cultural. Decía Daniel al comienzo, y yo acuerdo con él, no todas las generaciones tienen la suerte de vivir en un momento histórico que sea una inflexión en la historia. A veces pasan generaciones que no les toca nada, en cambio a otros sí nos toca. Y yo debo reconocer que yo creí que esto no lo iba a vivir. Yo me había acostumbrado ya a que el muro de Berlín se había caído, que el mundo había cambiado, que las utopías del pasado ya no eran posibles, que esto era el discurso que imperaba, y además uno miraba a los países de América Latina alrededor y más o menos era lo mismo. Y bueno, yo me había acostumbrado a decir, bueno, me tocó esta, que va a ser mala suerte, ¿no? Me hubiera gustado otra generación, pero bueno, es esta la que me tocó, y me había acostumbrado a vivir con la menor injusticia posible. Entonces cuando venía una misión del Fondo Monetario Internacional, que ustedes recordarán que venían a cada rato, y cuando los tipos se iban y no les rebajaban el sueldo a los jubilados, yo me ponía contenta y decía, bueno, por lo menos la menor injusticia posible. Y la verdad que yo creí que no iba a ver esto, que bueno, no me había tocado, que ya había pasado y que bueno, que así era la cosa, ¿qué va a hacer? Y en verdad, bueno, cuando a partir de 2003, después de semejante infierno, aparece un tipo que no lo conocía nadie y que empieza a hablar cosas que uno decía, pero este hombre está loco, viene a contramano de la historia, pero no solamente habla, sino que empieza a aplicar medidas, las aplica y es exitoso. Entonces, ¿cómo uno no va a creer, no? Y creo que estamos en ese tiempo histórico, y creo que estamos en un momento de inflexión, y que
sería un pecado no colaborar y no apoyar y no aportar todo lo que uno puede para que esto avance, ¿no? Que ya ha avanzado. Miren, yo le preguntaba, el otro día tengo un sobrino de 17 años y le preguntaba, es decir, que desde los 7 años vive en este modelo. Entonces le pregunté, che, ¿cómo se llama el presidente del Fondo Monetario Internacional? Y me miré y me dijo, tía, estás loca, qué sé yo. Le digo, no, ¿sabes por qué te lo pregunto? Cuando yo tenía tu edad tenía clarísima cómo se llamaba. No, entonces le preguntaba por qué, y porque venían y nos jorobaban la vida. Y cada vez que venía, o cada receta que daba, significaba menos sueldo, menos plata para los jubilados, menos plata para la educación, menos plata para la obra pública, menos plata para la salud. Entonces se ha avanzado enormemente, tenemos ya una generación que vive esto como natural y eso no es poca cosa. Y creo que hay que continuar para que las generaciones que vengan puedan vivir en un país de verdad más justo, más libre, más soberano y además sentirnos orgullosos de haber podido presenciar y vivir esta etapa que nos toca y que de verdad es histórica. Y yo estoy segurísima que los historiadores dentro de 100 años van a reconocer esta etapa de la historia como uno de los puntos de inflexión en la historia argentina. Bueno, muchas gracias por escucharme y ahora si quieren podemos...